Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos. Bueno, ya tengo las 8:11, no se ha conectado nadie, pero bueno, vamos a hacer de todas maneras, eh, vamos a ver algunas eh, partes, ¿cierto? Algunas partes que tenemos que ver de esta unidad, partiendo por el armado de las tablas de frecuencia. Tienen ahí en el material, ¿cierto? ¿Qué son las distintas frecuencias? Son varias, ¿cierto? Vamos a ver acá bueno, tenemos un número de datos, ya los tengo escritos. Eh, entonces vamos a ir armando la tabla de frecuencia paso a paso. ¿Qué tenemos entonces? Bueno, tenemos un número de datos determinado, ¿cierto? Yo lo que primero debo considerar es la n, y la n sabemos que en este caso, si contamos todos los datos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nuestra n va a ser 20 datos. Luego de la n, ¿cierto? El número total de datos, tenemos que sacar otro concepto que es el rango, letra R. El rango es considerando el valor máximo y restándolo por el valor mínimo de los datos que tengo arriba. Si buscamos entonces, tenemos que el dato mayor es el 22 que tenemos acá, y el dato menor sería el 13, y por lo tanto 22 menos 13 da 9. El rango entonces corresponde a 9. Luego de eso tenemos que sacar el número de intervalo. El número de intervalo corresponde también al número de filas que va a tener nuestra tabla de frecuencia. Ese es el intervalo, que es con la letra K. ¿Cómo sacamos el intervalo? Lo hacemos con una regla que se llama, una constante, que se llama regla de Sturges. Que la regla de Sturges dice que K es 1 más 3,322 logaritmo de n. Entonces, en la calculadora uno ingresa esto, 1 más 3,322, y la calculadora científica debe tener una letra, perdón, una tecla, que es el log. A ver si lo alcanzo ahí no sé si se alcanza a ver, pero ahí hay una tecla que dice log. Ahí, sí, ¿ya? Entonces sería 1 más 3,322 logaritmo de n, y sabemos que n es 20. Ustedes agregan todo esto textual en la calculadora, ponen igual y les va a dar 5,32. 5,32. Y luego, esta es la K entonces, número de filas 5,32. Vamos a ver que no nos sirve 5,32 porque podemos hacer 1, 2, 3, 4, 5 filas y no podemos hacer un 32 de otra fila. Tenemos que cerrar eso a un número entero. Puede ser 6 o puede ser dejarlo en 5. Vamos a usar la regla de los decimales por aproximación. Como el decimal no es mayor a 5 o igual a 5, lo vamos a cerrar en el número entero, que sería entonces el 5. Si por alguna razón, de ahí cuando vemos la tabla quizás lo vamos a entender, pero si por alguna razón con 5 filas no me alcanzan todos los datos, le agrego una sexta, no hay problema, ¿ya? Vamos a ver ahí cuando vemos la tabla. Teniendo entonces el número de intervalos, nos falta lo último para poder armar la tabla, que es la amplitud. La amplitud, letra A, sería el rango dividido por el número de intervalos. Estos datos yo ya lo tengo, el rango dijimos que era 9, y el número de intervalos lo vamos a cerrar, de hecho aquí lo vamos a aproximar y lo dejamos en 5, por lo tanto sería 9 dividido 5, y eso da, lo voy a poner acá abajito, 1,8, pero es preferible trabajar con el número entero, por lo tanto lo aproximamos a 2 por la regla de aproximación. El decimal es en este caso mayor a 5, por lo tanto es el número entero siguiente. Ya con estos datos, con estos 4 datos que he sacado, ya puedo proceder a armar la tabla de frecuencia. Entonces, la voy a hacer acá al ladito. La primera columna de la tabla de frecuencia es la columna de las clases. Clases. Vamos a ir. Perdonen los chuecos de las líneas, pero se entiende.
Entonces, primera columna, la columna de las clases, la vamos a rellenar al tiro. Voy a ir haciendo todas las columnas al tiro hacia el lado. Después tenemos la X. La columna de la X corresponde a la marca de clase. Ahí vamos a ir viendo qué significa cada una de ellas. Pero es la marca de clase. Voy a interesar un poquito esta línea acá. Luego tenemos la primera columna de las frecuencias, que es la frecuencia absoluta, F minúscula. Luego tenemos la segunda frecuencia o columna de frecuencias, que es la frecuencia absoluta acumulada, F mayúscula. Tercera columna sería la frecuencia relativa, F minúscula, R minúscula. Luego tendríamos la frecuencia relativa acumulada, F mayúscula, R minúscula, y tendríamos la frecuencia porcentual. Creo que hasta ahí llega en el material, la verdad no lo revisé, porque habría una más, pero parece que no está contemplada, pero ya es como un poco redundante, que es la frecuencia porcentual acumulada, que es F mayúscula y el signo de porcentaje. Pero me parece que en el material está hasta acá. ¿Ya? Y ahí tendríamos las columnas, voy a interesar un poquito las líneas, no se pierdan tantos. Y ahí tendríamos entonces las columnas. Ahora vamos rellenando en la fila. Partiendo por la columna de las clases, entonces. Sabemos que, porque lo calculamos, ¿cierto? El número de intervalos, dijimos, son el número de filas también. El número de intervalos lo dejamos en 5. Se entiende que tenemos que hacer entonces 5 filas. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a bajar ahí abajito porque les decía, yo ahora voy a ir rellenando la columna de las clases. Si eh, nos faltan filas para poder considerar todos los datos que tengo arriba, agregamos una sexta fila. Aunque acá nos haya dado 5, yo no hay problema de que yo agregue una sexta, incluso una séptima fila más. Eso lo van viendo, eso lo va viendo, digo, quien fabrica la tabla de frecuencia. Veamos si con 5 no alcanza. Si no es así, agregamos una sexta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se rellena la columna de las clases? Siempre voy a partir con el número menor de los datos que yo tengo o que me entregaron. Y sabemos que los tengo acá, ¿cierto? Tengo el menor, que es el 13. Pongo entonces el 13, un guión ahí. ¿Y cuál es el número que sigue? Bueno, yo acá tengo que considerar la amplitud. Yo tengo el número de edad de los datos, el menor, y le sumo la amplitud. La amplitud es 2. Por lo tanto, 13 más 2 me da 15. Y ahora, este número, el que está a la izquierda, es el límite inferior. Lo voy a poner acá arribita, el límite inferior. Y el que está a la derecha, acá sería el 15 y todos los que queden abajo, sería el límite superior. Entonces, parto con el menor de los datos que tengo, le sumo la amplitud y me da el número del límite superior. Ahora, el límite superior de este primer intervalo lo repito en el segundo intervalo. O sea, que el límite superior de acá pasa a ser el límite inferior de la fila que sigue abajo. Y se repite. Entonces ahora a este yo le sumo la amplitud. 15 más 2, 17. Repito este límite superior de aquí, quedando entonces como límite inferior del intervalo siguiente, 17 más la amplitud que es 2, 19. Repito, abajo, 19 más 2, 21. Repito el 21 acá abajo, 21 más 2, 23. Quedamos ahí y nos fijamos en una cosa. Hay que fijarse siempre que este número, o sea, el límite superior del último intervalo, 23, sea mayor o igual o mayor al X max, o sea, al número de los datos, el número mayor. Este es 22 acá.
y aquí tenemos 23. No hay ningún problema. Lo importante es siempre que este número, que este dato, el X máximo, quede contenido dentro del último intervalo con el límite superior, igual o mayor a este valor. Por ejemplo, si el X max fuera 24 y yo aquí llegué a 23, no me sirve, hay algo malo ahí. ¿Qué tendríamos que hacer? Agregar una sexta fila. Repito, el 23 más 2 sería 25, y ahí sí, porque como acá sería 24 y aquí tengo 25, queda dentro. Y en ese caso yo agrego una sexta fila, aunque Sturges me haya dicho que eran 5, no importa. Lo importante es que todos los datos que yo tengo queden contenidos dentro de la tabla de frecuencia, si no, no tiene ninguna utilidad o quedaría mal al final. Y ahí entonces, acá no hay problema, el X max o el dato mayor es 22 y en la tabla yo llegué a 23, perfecto. Ahora, viene la columna de la marca de clase. La marca de clase viene siendo el promedio de ambos límites. De estos dos numeritos que yo tengo acá, eh, el promedio de ambos sería la marca de clase. Entonces, ¿qué hago yo? Sumo 13 más 15, ¿cierto? Y hago la suma, después lo divido en 2 y saco el promedio. Pero aquí, bueno, es re simple porque tengo dos números que están muy cerquita y obviamente el promedio es el número que está justamente entre medio de ambos, sería el 14. Por lo tanto, la marca de clase de este primer intervalo es 14. Ahora, yo podría ir sacando el promedio en cada uno de los intervalos. Ahora hay una forma más simple y más rápida, que es sacando el primer promedio, o sea, la primera marca de clase, y teniendo acá el valor, yo a este valor le voy sumando la amplitud. Equivale a lo mismo. Entonces, 14 más 2 es 16 y nos fijamos que es el promedio de estos dos. 16 más 2 es 18, también el número que está ahí en medio. 20 tenemos acá y por último cerramos con 22. Y ahí está la marca de clase entonces de toda esta tabla de frecuencia. Ahora viene lo simpático, en lo que hay que tener ojo, mucho ojo, literalmente, porque ahora tenemos que contar los valores de los datos que tenemos arriba. Entonces, para contar y considerar, la frecuencia absoluta es cuántas veces se repite un determinado valor dentro de los valores que yo tengo acá arriba. Entonces, para contar, como tenemos números que están repetidos, ¿cierto?, en distintos intervalos, vamos a agregar unos paréntesis. Entonces, siempre vamos a partir con un paréntesis cuadrado y los demás paréntesis redondos. Cuadrado, redondo, cuadrado, redondo, cuadrado, redondo, cuadrado, cuadrado. Termino con un cuadrado. Esto de los paréntesis no es necesario que lo pongan en la tabla. Lo importante es que ustedes los tengan considerados. No importa si no lo colocan o lo dibujan en la tabla. ¿Qué significan los paréntesis? El paréntesis cuadrado significa que ese número lo van a considerar en ese intervalo. Entonces aquí, por ejemplo, yo el 13 lo cuento aquí, en este intervalo, junto con el 14, pero el 15 tiene paréntesis redondo. Eso significa que el 15 no lo cuento ahí. ¿Por qué? Porque viene abajo. Y abajo tiene un paréntesis cuadrado. Yo aquí lo voy a contar, no en el intervalo anterior. Acá, el 21, claro, lo cuento. Aquí en este intervalo, el quinto, el 22 también, y el 23 también le puse paréntesis cuadrado porque lo tengo que considerar ahí, porque después no tengo más intervalos. Lo cuento acá. Es el tema de los paréntesis. No importa si no los dibujan acá, en la tabla. Lo importante es que ustedes lo tengan muy bien considerado. ¿Dónde van a tomar en cuenta ese número? Esto es lo más común que se usa, ¿ya? Parten con un cuadrado, cierran con un redondo y consideran ese valor en el intervalo siguiente. Entonces aquí voy a contar los 13 y los 14 que tenga en todos estos datos que me entregaron. Entonces, aquí, como decía, mucho ojo, porque hay que contar bien. ¿Ya? Aquí tenemos un 13, aquí tenemos un 13, acá tenemos otro 13 y aquí tenemos un 14. O sea, tenemos 4. Y ponemos acá frecuencia absoluta, entonces sería 4. Después vamos a contar acá los 15, los 16, no así los 17, solamente 15, 16. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 9. Y ahí coloco el 9. Después tenemos, tenemos el tercer intervalo, ¿cierto? Vamos a considerar los 17 y los 18. 17 y 18. Vamos contando. Aquí tengo un 18, 1, 2, 3. Tenemos solamente 18, 3. Después cuento acá los 19 y los 20. Solamente 19 y 20. Aquí tengo 1, 2, 3, 3 no, 3. Y por último, los 21 y los 22 y los 23. Pero no, 23 no va a haber porque el mayor es el 22 y de hecho es el único número que nos queda. Por lo tanto, aquí sería 1. ¿Cómo corroboramos que hayamos contado bien? Que no nos haya faltado uno o no haya sobrado uno. Aquí eran 20 datos, no era gran cosa. Pero cuando tenemos muchos datos, claro que se nos pueden perder por ahí los números. Sumamos toda la columna. Y la suma de toda esta columna nos debe dar el equivalente al n, que son 20. ¿ya? Si nos diera 18, nos diera 21, contamos mal. Nos sobró o nos faltó. En este caso la suma nos da 20, por lo tanto estaría bien contado. ¿Qué tenemos luego? La frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, sale en el material ahí, es la suma sucesiva de la frecuencia, digo, absoluta. La suma sucesiva de la frecuencia absoluta. Por lo tanto, el primer valor que vamos a colocar acá es siempre el mismo de la frecuencia absoluta, o sea, se repite el 4. Pero ahora vamos sumando este número con el número siguiente de la frecuencia absoluta. Sería 4, 4 más 9, ¿cierto? 4 más 9 es igual a 13. 13 más 3, 16. 16 más 3, 19. 19 más 1, 20. Y fíjense que la suma, o el último valor en realidad, del último intervalo de la frecuencia absoluta acumulada, debe dar el equivalente al n. Si nos da otro número, nos equivocamos en la suma. Debe ser exactamente igual. Luego tenemos la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es la división de la frecuencia absoluta por n. O sea, sería el 4, ¿cierto? 4 dividido por 20. 4 dividido 20 y nos da la frecuencia relativa. 4 dividido 20 es 0,2. 4 dividido 20, 0,2. Luego tenemos el 9. 9 dividido 20 da 0,45. Luego tenemos 3 dividido 20, 0,15. El mismo nuevamente, 3 dividido 20, 0,15. Y 1 dividido 20 da 0,05. Ahora, ¿cómo corroboramos que esto esté bien? Sumando. Y la suma de toda la frecuencia relativa nos debe dar 1 cerradito, o a lo más puede dar 0,99. ¿Por qué puede haber una pequeña variación por los decimales? ¿ya? Acá, por ejemplo, si la suma me hubiera dado 0,8, está corto. Tiene que llegar un poquito más. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Con los decimales. Yo puedo aproximar, puedo sacar decimales, puedo agregar más decimales, cosa que la suma me dé o 0,99 o me dé 1. ¿ya? Ojalá de 1, justo. Pero si da 1,1 o 1,2 o 0,8, 0,7, no da, no sirve. Tiene que ser 0,9 o 1, ¿ya? ¿Y cómo lo hago entonces? Jugando con los decimales. Aproximo, no aproximo, agrego, saco. Hay uno, ustedes lo ven. La cosa es que la suma le tienes que dar eso. Esa es la frecuencia relativa. Ahora tenemos la frecuencia relativa acumulada, que es más o menos lo mismo que esto, pero ahora vamos sumando la suma sucesiva de la frecuencia relativa. Parte con el mismo número de la frecuencia relativa, 0,2. Y voy sumando, ¿cierto? El valor de la frecuencia relativa acumulada más el de la frecuencia relativa siguiente. Sería 0,2 más 0,45, y eso me da 0,65.
Luego sumo 0,65 más 0,15. 0,65 más 0,15 da 0,8. Después 0,8 más 0,15, eso da 0,95. Y por último, 0,95 más 0,05 da 1. Acá, lo mismo que aquí, pues, ¿ves? El 20 equivale al 20 de acá. Ahora, el 1 equivale al 1 de acá. Pero acá hay una cosa importante, porque yo les dije que aquí podría dar 0,99 o 1. Pero si da 1 aquí, acá tiene que dar 1 también. No me puede dar aquí 0,99. ¿Por qué? Porque este da 1 y ese tiene que terminar igual. ¿Ya? Si aquí da 0,99, aquí sí me podría dar 0,99. ¿Ya? Tiene que el mismo número, tiene que mantenerse el mismo número. Si no me da, seguramente es por los decimales. ¿Ya? Pero es raro, porque aquí dándoles bien y sumando bien acá, no les debiera dar 0,99, debiera darles el 1. ¿Ya? Esa es entonces la frecuencia relativa acumulada. Por último, la frecuencia porcentual, ¿cierto? La frecuencia porcentual es la frecuencia absoluta, ¿ya? No, perdón, no, es la frecuencia relativa, ahí está, la frecuencia relativa por 100. Frecuencia relativa, ¿cierto? Por 100. Entonces tenemos 0,2, frecuencia relativa, 0,2 por 100 es 20. Después tenemos 0,45 por 100 es 45, 0,15 por 100 es 15, se repite nuevamente 15 y 0,05 por 100 es 5. ¿Cómo corroboramos que eso esté bien? Sumando. Y si sumo toda esta columna, me da 100. ¿Está bien? Sí, porque de hecho 1 por 100 es 100. Si aquí me hubiera dado 0,99, aquí me tendría que dar 99. ¿Ya? No me podría dar 100. Pero ¿cómo si usted dijo que 99 o 0,99? Sí, pero se tiene que igualar acá. Si aquí da 0,99, aquí da 99, perfecto. Pero si aquí me dio 1, no me puede dar acá 0,99, tiene que ser el 100. Si no me da, hay un problema con la suma, con los decimales. Tiene que dar, si da 1, da 100. Si da 0,99, aquí da 99. Ahí tenemos entonces armada la tabla de frecuencia. Eh, Eso es. Ahí, hasta ahí llegamos entonces con la tabla. No vamos a hacer después la otra parte que tiene que ver con el cálculo ahora, pero voy a tener que borrar la pizarra. Eh, Eso. Ya. Voy a hacer la otra parte.